Ya lo presentamos el año pasado, en agosto, acá en el Museo Provincial, en Luján, En el Udaondo. en el Udaondo, y digamos, en el marco también de lo que es los recordatorios y los sucesos acontecidos aquel 24 de marzo, en el mes de la memoria, nos pidieron de General Rodríguez, de la Dirección de Género y de Derechos Humanos, la presentación del libro, con lo cual la verdad que nos alegró y motivó mucho que así fuera. Y bueno, ahí estaremos a las 18 horas con otras compañeras que también compartimos cárceles en aquella época, y estaremos presentando el libro. Después, si quieren, hablamos de ese libro, ¿no? Sí, claro que sí, Graciela. Tu historia, tal vez para muchos vecinos de Luján sea conocida, para tantos otros posiblemente, aún a pesar de los años, no. ¿Cómo nos la resumirías? Estuviste detenida en Devoto, ¿correcto? Voy a hacer un apartadito. A mí me detienen antes del golpe militar y en Córdoba. Ajá. Cuando en toda la República Argentina, y sobre todo lo que fue Buenos Aires, accionaban la AAA, en Córdoba, que todavía no había sido el golpe, accionaban un grupo como el de la AAA, pero llamados, autodenominados Comando Libertadores de América, que son los que a mí me secuestran en mi domicilio. ¿Eso fue qué día? Eso fue en abril del 75, perdón. Un año Nunca antes prácticamente la fecha del golpe. exacta de la detención. Ajá. Sé que fue un fin de semana, no la puedo recordar la fecha exacta, pero fue Semana Santa en adelante, ahí. Y como no me legalizaron enseguida, también perdí la noción del tiempo, ¿no? Los grupos paramilitares, parapoliciales y también constituidos por civiles, accionaban de esa manera, te secuestraban, te tenían en varios o un lugar y después te llevaban frente a un juez para legalizar tu situación y dejarte con causa o a disposición del Poder Ejecutivo, como fuere, ¿no? En aquel momento era una manera de asustar a la militancia, de alguna manera limitarla, porque eran grupos que aparecían de esa manera. Y mi detención se dio en el contexto de que llevaron a varios representantes de otros partidos políticos, ¿no? Otros espacios políticos, como el FIP, socialistas, etcétera. ¿En qué organización estabas en aquel momento? JP Montoneros. ¿Cuál era tu actividad? Y habíamos realizado una actividad todo en el sur de Córdoba, porque también estuvimos en un momento trabajando mucho en lo que es todo Río Cuarto, todo el sur de Córdoba, La Boulaye. Nosotros veníamos desde los 71, 72, reconstruyendo aquellos grupos de militantes que se autodenominaban JP Silvestre, que el general en una de las entrevistas que tienen con los miembros de la JP de la República Argentina, que estaban en aquel momento Ullo, Galimberti, bueno, varios compañeros, en aquel momento baja esa línea de trabajo que es organizar a todos los jóvenes que se decían peronistas, que se decían JP y que no tenían un grado de organización. Bueno, eso es lo que hicimos, muchísimo trabajo en todos los pueblitos donde vos ni te podés imaginar que uno llegara y organizaba los pibes y pibas que decían ser de la JP. Y después mucho trabajo social, mucho trabajo de territorio, tuvimos mucho trabajo territorial. El hospital interzonal, reconstruirlo en cuanto a pintar las ventanas, hacer cortinas, los cubrecamas, el asilo de ancianos, reconstruirlo también. 3 dispensarios en aquel momento, uno quedó inconcluso, que después nos enteramos que lo utilizaron para golpear gente cuando la llevaban de noche, de los cuales 2 de ellos los terminamos.
y recaudando fondos desde nuestra identidad, JP, porque teníamos, y la gente respondía porque había un trabajo en serio en ese territorio. Entonces hacíamos festivales, peñas, festivales de box, nos ayudó mucho. Yo me acuerdo en aquella época un legado que dejó un tío mío que de la resistencia peronista, que era el pibe Morales de el Luna Park, que nos mandaban todos boxeadores amateur y nosotros realizábamos jornadas de festivales de box, eran festivales de box amateur, y cobrábamos una entrada y con eso fuimos comprando todo lo necesario para construir los dispensarios. Graciela, de aquella detención en Córdoba, sí, ¿a qué situación? De aquella, y después de una total después del 24 de marzo, una total ilegalidad. Fue así como lo dijo, en aquel momento lo dijeron del tercer cuerpo de ejército, que vinieron a hacernos una visita a través de una reja para decirnos que a partir de ese momento, en lo cual estaba creo que el general Vaquero, Luciano Benjamín Menéndez y varios más, ¿no? En aquel momento a decirnos que eso dejaba de ser una cárcel de señoritas para transformarse en un campo de concentración, y que a partir de ese momento iban a aplicar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y así empezaron los fusilamientos y las demás cuestiones, que lo de Córdoba fue un infierno. De aquel abril aproximado del 75, ¿hasta qué momento? Hasta principio del 77, antes de finalizar el 77, cuando la dictadura militar recibe tantas denuncias y tanto presentaciones de los organismos internacionales, muchas denuncias internacionales había en ese momento, porque en lo interno la sociedad estaba silenciada, ¿no? Y había hundido lo que era el horror, el miedo, y bueno, y te detenían y te llevaban y te secuestraban, esto era el tema. Los organismos internacionales se movieron muchísimo, también por la gente que salía, que estaba afuera y que denunciaba lo que sucedía, ¿no? Entonces le pedían explicaciones a Jorge Rafael Videla acerca de los detenidos desaparecidos, de los campos de concentración o los centros clandestinos, y él respondió que, bueno, en respecto a los desaparecidos, que eso, sí, esa no frase, esa famosa esa frase que ni vivos ni muertos no están desaparecidos, y miró hacia arriba, sí, esos gestos no y esa existen, frase que... no están ni muertos ni desaparecidos. Bueno, y después, con respecto a los centros clandestinos, los campos de concentración, dijo que no existían, que había cárceles modelo. A partir de eso es que ellos necesitan mostrar algo a nivel internacional, como la Cruz Roja, Amnesty, los organismos locales que traían. En ese momento estaba Patricia Derian con la cuestión de derechos humanos en la CID, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos necesitaban tener una cárcel vidriera que se pudiera mostrar. Entonces, en Villa Devoto concibieron lo que es el traslado de todas las presas mujeres políticas del país y concentrarlas en Villa Devoto. Y allí, desde esa cárcel, ellos podían mostrar a los organismos que nos tenían muy bien tratadas, alimentadas, que no nos pasaba nada, lo cual era una farsa y una gran mentira, porque eso lo hacían el día que iba a venir los organismos a visitarnos. Ese día era muy probable que te sirvieran, qué sé yo, manzana asada, un filé de pescado, por ejemplo, y al otro día empezábamos otra vez con las 4 lentejas nadando en 10 litros de agua. Así que bueno, fue una farsa. Y una farsa también porque desaparecieron compañeras que les dieron la libertad y desaparecieron de la puerta de la cárcel de Villa Devoto. Y una farsa y una gran mentira también porque cuando, como por ejemplo Luciano Benjamín Menéndez desde el tercer cuerpo de ejército pedía rehenes, se sacaban compañeras y compañeros desde las cárceles para ser trasladados y mantenerlos como rehenes.
hasta que ellos decidieran, porque por ejemplo a veces se daba esta situación de llevarte como rehenes cuando un alto militar viajaba al interior del país, etcétera, ¿no? Así, en uno de esos traslados nunca volvió el Tordo de Benedetti y tantos compañeros más. Graciela, es innegable que el gobierno de Milei tiene su postura contra la memoria, contra los derechos humanos, el reconocimiento para los desaparecidos, y bueno, es innegable por los mensajes que fueron bajando en el último tiempo y ya desde la campaña. ¿Crees que hoy en día la sociedad se está olvidando de todo lo que pasaron ustedes? ¿Todavía recibís por parte puntualmente de los vecinos y vecinas de Luján el reconocimiento? ¿Notás que siguen pidiendo por la memoria, por la verdad y la justicia? ¿O estos mensajes peligrosos que uno entiende baja el gobierno de Milei hacen dudar lentamente a la sociedad? Bueno, voy a ir por parte. Yo creo que Milei no representa al total de la sociedad, representa a una parte de esta sociedad, y que ni siquiera creo que parte de los que lo votaron a él están de acuerdo con esta actitud y negacionista, ¿sí? Yo creo que hubo un nunca más y que eso atravesó a toda una sociedad. Por eso digo, no creo que todos los que votaron a Milei estén de acuerdo con eso, con negar esa realidad. Eso por un lado. Lo que dice Milei no es ni más ni menos como hablar de los desaparecidos y negarlos, negar la cantidad de compañeras y compañeros muertos y desaparecidos, negar que existió torturas, que existieron centros clandestinos y demás, es como lo mismo que está llevando adelante el plan económico, ¿no? Negar que en algún momento esto puede estallar, porque la situación no se aguanta. El plan económico es el mismo que el de Martínez y de hay Oz, un paralelismo. se escucha decir. Hay un paralelismo, claro que sí, porque ni son ni más ni menos que los dictados del acuerdo de Washington. El consenso de Washington, es eso. Él es una persona, este presidente, elegido democráticamente, y atravesado por los medios, y atravesado también una sociedad atravesada por los medios, por esta, digamos, de alguna manera, estos medios que en todo momento tratan de negar aquella realidad. Lo que él lleva a rajatablas es ese libreto que le dieron en Washington. Y si no, pues tengamos un ejemplo. Fíjate cuando volvieron el otro día de Estados Unidos, y él vino y marcó, y creo que leyó, cuando abrió las sesiones, leyó claramente todo lo que le dijeron que tiene que hacer. Lo que pasa es que nosotros tenemos una realidad tan, digamos, tan rica en probabilidades, y también a veces tan cruel, que hay que ver si lo va a poder llevar adelante a todo esto, ¿no? Graciela, recordarás seguramente lo que se planteaba incluso en plena campaña electoral de la imposibilidad de un proceso de ultraderechización de la sociedad argentina, a diferencia de la llegada al poder de Bolsonaro en Brasil, de la derecha en Chile, por caso, poniendo sobre la mesa que Argentina tenía otros anticuerpos, que el proceso sobre todo de construcción de memoria, verdad y justicia había establecido cierto paraguas que iba a evitar el avance de la derecha o de la ultraderecha en el país, y que iba a ser diferente al destino de otros países vecinos que han transitado o que siguen transitando en algún caso ese tipo de políticas. Y no fue así. Esos anticuerpos que en teoría Argentina tenía por haber aprendido de su historia bastante reciente, no iba a permitir el ascenso de la derecha al poder. Y ocurrió. Y ocurrió. ¿Y entonces? Exactamente. Y bueno, ahí tenemos todos que hacernos un mea culpa, ¿no?
Yo creo que hay que barajar de nuevo, barajar y dar de nuevo. Yo creo que el gran problema con este atravesamiento que hay de la derecha en general, porque lo de la derecha viene de los 80 y pico, 90, lo venimos a nivel mundial. Lo que pasa es que creo que no se lo tomó en profundidad a esto que estaba sucediendo en el mundo, no se lo analizó en profundidad para ver cuánto iba a repercutir en los países latinoamericanos, independiente como lo somos nosotros, todos los países del Cono Sur. Porque a ellos cuando se les acaban las riquezas, cuando se les acaban los alimentos, cuando se les acaban las riquezas naturales, enseguida manotean para nuestra cocina, vienen a buscar la mercadería a nuestra cocina. Y sobre todo lo que somos Uruguay, Argentina, ¿sí? Entonces, Chile. Yo creo que ahí está. Y para mí es muy personal. Para mí lo que acá sucede es una gran crisis de representatividad. Y ahí está de arriba el mea culpa, la mirada hacia adentro, que debiera ser el sector. Y en todo, y después toda una nueva generación atravesada por el liberalismo también, aun cuando decimos ser compañeros, revolucionarios y que quieren transformar la realidad y todo, hay un atravesamiento en eso. La clase trabajadora no es la misma clase trabajadora de los 70, donde cuando nosotros decíamos que la columna vertebral del movimiento era la clase trabajadora, era porque sintetizada en la CGT, por ejemplo. Sí, sobre todo yo apunto a la clase trabajadora, a la CGT como herramienta de movilización, de defensa de los intereses de esa clase. Pero hoy, ya desde hace años, hay un montón de trabajadores la crisis que están de representatividad, por fuera, que están la por crisis fuera. de representatividad. ¿Y entonces, como también lo está por hace? fuera, hay un montón de trabajadores que pertenecen a tal o cual sindicato y terminan armando comisiones paralelas a los sindicatos. ¿Mm? Porque no se sienten bien defendidos ni representados. Entonces, yo creo que esta crisis es mucho más profunda de lo que parece, y bueno, que haya aparecido alguien que por un lado te hace una sonrisa de ángel y por otro lado te hace una sonrisa de demonio, te hace anuncios terribles, te dice que va a pasar con la motosierra, a un Estado que a muchos no les dio respuesta. Claro, entonces se le permite la motosierra porque el Estado no tuvo la altura. Dice que va a atacar a la casta para que los otros vivan mejor y en realidad está atacando al segmento de la sociedad más pobre y empobrecido. Y entonces, Graciela, porque es interesante esto que planteás y porque además, si se quiere, tu historia y tu espalda de militante te avalan para decir absolutamente lo que quieras. ¿Qué le dirías a los dirigentes hoy que están en medio de esta crisis de representatividad? Que se corran del sillón. ¿Cómo? Que se corran del sillón y del sello que representan. Que analicen profundamente, que se analice profundamente lo que está sucediendo en la Argentina. Que sin ir más lejos, vayamos a ver los 250 buques pesqueros que andan alrededor en los mares por la Patagonia. Que vayan a ver lo que está sucediendo con nuestro suelo, el lago escondido, por ejemplo. Y demás cuestiones, en el norte. Todo lo que están sacando por los puertos, porque lo del narcotráfico no es una casualidad, que está asentado donde hay entrada y salida en los puertos. Y a veces con la ayudita de los amigos. ¿Mm? Entonces, que realmente profundicen lo que está sucediendo para que realmente se planten seriamente ante estos proyectos de DNU, de borrar todo y empezar de nuevo desde esa mirada, de esa mirada nazi que tienen. Y sepan que esto se juega el destino de nuestra patria. Alguna vez pensemos en la patria, dejemos de lado los hombres, el sillón, el sellito que representa. Los egos, pero en todos lados, los egos. Entonces empecemos a pensar en otra cosa, desde otro lugar, cambiemos esa cabeza. Esas nuevas melodías de las que habla Kicillof, por ejemplo. Exactamente. Y pensemos que tenemos hijos, hijas, nietas, nietos. Algunos tienen bisnietos ya,
pensemos que qué le vamos a dejar a ellos. ¿Qué opinión tenés de Victoria Villarruel, la vicepresidenta? Es la representante de los militares, de lo que fue el golpe del 76, dentro de la democracia, desde ese gobierno. Victoria Villarruel, como también otros miembros que han tenido roces, algunos dentro de lo que fue la represión, ¿no? Y otros han estado activamente en algunos cuarteles mientras se reprimía. Graciela, nos vinimos para la actualidad y nos resulta muy interesante poder escucharte en una charla que tuvo como puntapié la presentación de este libro que hoy tiene lugar en Rodríguez. Recordanos cómo surge esa iniciativa. Bueno. Y qué se van a encontrar en el libro, que creo que muy brevemente nos has contado en el inicio de la nota. Bueno, el libro para nosotros fue... Primero les voy a decir que más allá de todo lo que nos tocó vivir y de nuestras experiencias de vidas, que no fueron precisamente las mejores en esas circunstancias, nosotros siempre pensamos en la libertad, en seguir defendiendo la patria, en seguir construyendo cosas nuevas, aunque sea desde lo chiquito. Fue un legado desde aquella época de los 70, donde nuestros compañeros, en los ámbitos que funcionábamos, donde no hacía falta demasiadas cosas para funcionar en ámbitos y enriquecernos, porque solamente con las noticias del día y leer el diario, con eso funcionábamos. Siempre nos decían, y decíamos después, porque nosotros después lo transmitimos, que debíamos ser los mejores estudiantes, los mejores trabajadores, los mejores vecinos, vecinas, y que teníamos que llevar siempre sobre nuestra piel ese concepto de solidaridad, ¿no? Para con los demás. Esto de la patria es el otro, tenerlo grabado. Después mutó a la patria sos vos, ¿no? Y claro, acá el individualismo reinante quiso al mismo sector cambiar su eslogan de un día para otro. Exactamente. Qué loco, ¿no? Entonces, siempre lo hicimos desde como un canto a la libertad. Y nosotras en el 2019 sentimos la necesidad de volver a juntarnos aquellas mujeres que estuvimos en Villa Devoto, que nos concentraron después en Villa Devoto, y ubicamos al Bauen Hotel, y ahí hicimos una convocatoria a todas las que pasamos por Villa Devoto, de las cuales fue una juntada maravillosa, porque vinieron de las que estaban en España, muchas de las que estaban en Canadá, Suecia, Francia. Fue un encuentro hermosísimo, emocionante, por cierto. Y ahí estuvimos charlando, picoteando que algo teníamos que hacer. Ya se había escrito un libro antes, se llamó Nosotras Presas Políticas, pero tenía un contenido mucho más de denuncia al régimen, de lo que había sucedido en las cárceles del país, porque de alguna manera... Y tampoco fue un libro donde todas las mujeres pudiéramos haber participado en ese momento, porque tampoco estaban todos los medios de comunicación. No existían los celulares cuando se escribió ese primer libro. Sirvió de ayuda mucho para después utilizarlo en los juicios de lesa humanidad, etc. Así que ese encuentro fue maravilloso, y después vino la pandemia. Acto seguido, digamos, el 2020 vino la pandemia. Nosotros recuerdo que estábamos todas preparaditas porque nos iban a dar hacer un presente y un reconocimiento en la Cámara, creo que de Diputados, y ya el 20 del 2020 quedamos en estado de encierro, decíamos nosotros. Nos encerraron nuevamente. Fue cómico, porque nos llamábamos por teléfono y decíamos, che, ¿no te vas a acordar qué? Volvimos al encierro. Y también ese encierro significó para nosotras enseguida empezar a organizarnos. Y ahí empezamos a llamarnos. A mí me llamó una compañera que
habíamos estado charlando en la posibilidad de un libro donde, el libro de la risa, decíamos, de las cosas de las que nosotros nos reíamos de nuestras propias desgracias, y empezamos a charlar y dijimos, bueno, vamos a escribir. Y ahí empezamos a organizarnos para escribir, pero vamos a escribir acerca de qué hicimos cuando salimos en libertad. Esa cosa esperanzadora, ¿no? Sí, estuvimos 5, 8, 10 años en la cárcel, pero ¿qué hicimos cuando salimos? Que tampoco fue cosa fácil. Y bueno, y ahí empezamos a escribir. Empezamos a organizarnos, como en la cárcel el monedero, porque empezamos a poner lo poquito o lo que podíamos poner como dinero en una cuenta para poder empezar a solventar algunos gastos. Lo mismo hacíamos en la cárcel, no todas las compañeras recibían un cheque, ni dinero, ni comida, entonces hacíamos un pozo común. Entonces después empezamos a armar los grupos de las escribas, las correctoras, y se empezó a trabajar en el libro. Se puso, por supuesto, algunas cláusulas con respecto al tema, cada una escribía respecto a qué hizo en libertad, a su salida, y no tenía que ser más de 2 hojas, todas estas cuestiones, reglamento, digamos, para que todas pudieran caber en un libro. Así sale nuestro libro, Nosotras en Libertad, con 7 tomos, libro web, aclaro, empezó como un libro web porque lo escribimos en pandemia, y al año siguiente, empezamos en junio a escribirlo, y para octubre, pero del año siguiente, hicimos la presentación del libro en Tecnópolis, con la presencia de Tecnópolis llena, fue muy lindo. ¿Cuántas historias hay plasmadas ahí? Y en ese libro escribieron alrededor de 300 compañeras, y hay muchas historias. Yo traje una que fue la que, digamos, tengo esa, pero me olvidé el libro porque quería leer el de 17 puertas, que significa la salida, desde Devoto a la calle se abrieron 17 puertas. Y traje el que escribí cuando salí en carácter de refugiada. ¿Lo tenés ahí? Sí. ¿Podemos compartirlo? Si ustedes quieren. Sí, ¿cómo no? Bueno, yo si quieren se los leo. Sí, por supuesto. Hoy se presenta en General Rodríguez. En General Rodríguez. Hoy lo presentamos en General Rodríguez, Cristina Rodríguez, Doris Bar, Silvia Gordillo, y ¿quién les habla? Lo organiza la Dirección de Género y la Dirección de Derechos Humanos, y va a estar muy bueno. Bueno, yo les cuento que esto sucede una madrugada a la 1 de la mañana, donde me dicen que salga con lo puesto. Ajá. Yo pregunto a dónde me llevan, me dicen salga con lo puesto, y por supuesto ahí había que acatar órdenes. ¿Ese día te lo acordás? ¿Cuál fue? No, la fecha no, pero fue muy poquito antes día de Navidad. Ajá. ¿No? Sobre fines del 79. Me dicen que salga con lo puesto, y algunas compañeras decían, te vas en libertad, porque me había estado visitando el cónsul francés y después le prohibieron la entrada. Y el cónsul francés me había dicho que estaban gestionando mi salida a través de Amnesty Internacional. Bien. Salgo, y cuando llego a la parte del estacionamiento del servicio penitenciario, me envuelven la cabeza, me atan las manos y me ponen dentro de un baúl de un auto. Lo relato porque después, para que se entienda esto, que es cortito, no sé, me paran en 2 lugares, pero me pasean hasta que estaba amaneciendo, que llega un camión celular de la Federal, me sacan del baúl del auto, me sacan la capucha, me sacan los cables con los que estaba atada y me ponen esposas y me suben en ese camión celular, y aparezco alrededor de las 6 de la mañana, ya amaneciendo, en Coordinación Federal. Allí me hacen fotos, dedos, y a las 11 de la mañana
me llevan camino a Ezeiza, porque nunca me decían ni me respondían a dónde me llevaban. Y acá viene lo que cuento. Ay. Perdón, No. De Devoto en el baúl de un Falcon a la Federal, de la Federal a Ezeiza, y ahí supe que me habían dado la opción para salir del país. Ante la mirada vigilante de los militares, el cónsul francés se acercó, me abrazó y me dijo que estuviera tranquila, que no preguntara nada, que todo estaba organizado, que en París me estaban aguardando y que quería decirme algo que no había podido conversar conmigo. Que había 2 niños en el avión que me estaban esperando de 4 y 5 añitos, hijos de compañeros. Habían sido recuperados por la embajada francesa o algo así. Que el papá había caído prisionero en la ESMA, Escuela Mecánica de la Armada, y había sido sacado por la embajada hacía casi 1 año. Que su esposa y mamá de los pequeños había sido atrapada y asesinada por la Marina. Que Francia se había hecho cargo de ellos y se hallaban esperando mi salida para ser llevados junto con su padre. Que la psicóloga les había hablado de mí y que para ellos yo era la tía Graciela. Fue muy difícil asimilar tantas cosas en un segundo. Yo aún tenía un nudo en la garganta cuando pensaba en las compañeras y la frustrada despedida con mi familia. Y recurriendo a un concepto tan internalizado entre compañeras, que aquí nadie se salva sola, tomé el documento que estaba en manos del cónsul y firmé haciéndome cargo de Lucio y Marina. Y no me equivoqué, valió la pena. Lucio y Marina iluminaron esas horas tan importantes en mi vida con preguntas, juegos y tantas ocurrencias propias de niñas de su edad hasta nuestra llegada a París. Tengo que reconocer que fue un regalo que me dio la vida, una caricia al alma, y ni hablar de la ternura que me invadió cuando los vi estrecharse en ese abrazo interminable con el padre. Habíamos ganado una primera y gran batalla. En el momento de tu salida del país. La salida del país, así fue, en carácter de refugiada, y que me saca la embajada y Amnistía Internacional. En realidad la embajada porque Francia me da el asilo y Amnesty fue el que me apadrina y me saca. Así que bueno, de este tipo final, de historias hay muchas, cientas en el libro cientas. De este tipo de historia era la que queríamos contar, porque viste que siempre se hablan de las derrotas, ¿no? Además nunca nos sentimos derrotadas, porque en la cárcel nosotros hicimos una caracterización de lo que era esa cárcel de Villa Devoto y siempre dijimos que iba a predominar de nuestra parte la resistencia activa. Y eso fue lo que llevamos adelante, resistencia activa. Nos resistíamos a las requisas, nos resistíamos a los desnudos, nos resistíamos a las vejaciones. Si teníamos que subir a los calabozos de castigo 180 compañeras, subíamos las 180 compañeras. Graciela, muchísimas gracias por la visita. Podríamos hablar largo y tendido de tantísimas historias y situaciones vividas que conservás todas en la memoria, por último, o hay momentos que se fueron, que se borraron. No. Creo que el hecho de haber también testimoniado en 3 juicios me ha ayudado también a mantener esa memoria intacta en algunos aspectos. Tengo cosas como, por ejemplo, las fechas por ahí que puedo en estos últimos años jugarme una mala pasada, la exactitud, porque yo lo miro cuando tengo que dar una fecha lo miro desde la responsabilidad absoluta que te exigen en un juicio. Entonces no me atrevo a dar fechas, claro, de nada. Sí. Entonces, porque estoy condicionada por eso, pero bueno, es lo que nos tocó. Y bueno, y a los jóvenes, fundamentalmente uno trabaja para los jóvenes, ¿no? Todo esto de venir a dar una charla, de ir a las escuelas, es muy lindo, muy reparador para nosotros también. Estuvimos en la escuelita de General Rodríguez, una belleza, la cantidad de pibes y pibas que hubieron secundario y las preguntas, todo lo que preguntaron y cómo te reciben, ¿no? Entonces me parece muy valioso todo eso y decirles simplemente, son mentiras que nosotros dentro de 4,
30, 90 años vamos a estar como Estados Unidos, como Francia o como Alemania. Son mentiras, nos van a saquear, así que tenemos que hacer algo. Gracias por la visita, Graciela. Por favor, gracias a ustedes. Buenos días. Graciela Galarraga, expresa política, hoy estará presentando el libro Nosotras en Libertad en la vecina ciudad de General Rodríguez. Además es integrante, muy activa, por cierto, de la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos de Luján. En este marco de marzo como mes de la mujer y como mes de la memoria, que tiene una grilla muy cargada, que en un ratito vamos a ir repasando, ¿sí? Porque el día de mañana hay un siluetazo, por ejemplo, en un par de barrios de la ciudad, porque el viernes hay una actividad muy interesante en la que va a estar presentando su libro Victoria Montenegro, la legisladora de la ciudad de Buenos Aires, como nieta que recuperó su identidad y que lo ha plasmado en un libro, y este viernes va a estar encabezando la presentación de ese libro en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo. Hay una grilla y una agenda de actividades muy, muy interesante de cara al domingo 24, pero incluso trascendiendo ese día, así que en un ratito vamos a estar profundizando en ella. Tenemos la marcha y la vigilia, claro, el día 23, que ya es característica acá en Luján, y el domingo 24, en la plazoleta de los derechos humanos, tenemos el acto que desde hacemos las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana. Así que sí, tenemos una agenda cargadísima. Bueno, vos has hecho mención de ellas correctamente, de todas las cosas que hay. Y bueno, y ahí estamos trabajando.